Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hacía bastante creo yo que no traíamos un nuevo director, una nueva propuesta no musical en difusión parlante. Hace un tiempito también estuvimos con el director Matías de Leis Correia con su ópera prima Convaleciente, pero hoy Andrés nos trae una nueva propuesta, un nuevo proyecto muy interesante audiovisual, que acá ya está el nombre, así que ¿de qué estamos hablando, Andrés? Estamos hablando de Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, Mm. la ópera prima de Ernesto Fontán, que nos viene a contar a modo de documental lo que sucedía en Cuba en los 90, cuando empieza a recibir un montón de chicos ucranianos que habían sido expuestos a la explosión de Chernobyl. ¿Qué pasa? Contexto, la URSS se estaba por disolver. Había muchos problemas económicos y muchas zonas de la URSS no tenían plata. Una de esas zonas más pobres era Ucrania. Entonces estos chicos, cuando iban a tratarse, o le decían directamente que no había forma de salvarse porque no había un tratamiento en ese país, o no tenían las herramientas como para hacerlo. Básicamente Cuba, era, te mandaban a morir o sobrevivir. No había algo claro, no intermedio que vos había, digas, bueno, vamos a hacer un tratamiento. Algo que Cuba, bajo el mandato de Fidel Castro, ¿no? Dijeron, levantar la posta y dijo, ojo, que Cuba no estaba pasando por un buen momento también, ¿eh? no, Cuba pero estaba peor igual también, vino después, claro, 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 pero porque venía, Cuba estaba en la acuérdense lona que también. en ese momento Y se disolvía la URSS, por se eso, disolvía la URSS y Cuba quedaba sin su mayor aliado económico. claro, había un bloqueo terrible en Cuba, pero así todo dijeron, bueno, vengan para acá, dijo don Fidel, ¿no? Y bueno, Tarará es una localidad, una residencia, ¿no? Que dijeron, vamos a utilizar este predio para traer a los niños aquí. Así es, y todo el documental gira en ese tiempo, ¿no? En cómo vienen los chicos, cómo fue la decisión, todo lo que representaba Tarará, porque ya previamente Tarará era un complejo que se usaba para la educación de los chicos, tal vez más carenciados o de zonas más alejadas a la capital. Entonces ya era un complejo que tenía una ideología de ayudar a los niños. Se utilizó también para tratar a los chicos ucranianos y obviamente va mostrando a través de comentarios o de testimonios propios de propios cubanos, no solamente lo que era el tratamiento de los chicos, sino toda la situación de lo que sucedía en Cuba. Como decíamos, empezaba el bloqueo, empezaba la crisis económica en Cuba, fuerte, pero ellos siguieron agarrando a chicos ucranianos y cuidándolos. Ellos Y siguieron hoy, ayudándolos. y hoy tenemos la oportunidad de poder estar charlando, porque Andy te va a contar todo si fuera por él, pero no, Obvio, hoy sí. tenemos el placer, el honor de estar charlando con su director, Ernesto Fontán, así que sin más preámbulos, vamos a ver el tráiler de Tarará y ya, inmediatamente vamos a estar hablando con él en este especial de difusión parlante. Muchas gracias por estar ahí. Tarará. Te voy a decir lo que me trae a la mente, tarará. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que es un calor. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir. Bastante interesante. Ahí acabamos de ver el tráiler de Tarará. Yo tuve la oportunidad de verlo hoy pude ver el documental. Vos, Andy, ya lo habías visto ayer o anteayer, también por tu plataforma preferida y predilecta, ¿no, Andy? Así es, ya está en Cinear, así que también lo pueden consumir por ahí. La verdad que aguante Cinear, viejo. Muy bien, Andy, siempre ahí Hay que fomentando apoyarlo. Cinear. Fue el primero en tener la aplicación. Así yo quiero agradecer a Erika, también la prensa, que nos trae estos proyectos que me permitió ahí ver la peli, en este caso documental, de Ernesto Fontán, que yo voy a decir que Tarará para mí fue un documental de amor y solidaridad. A ver qué piensa Ernesto. Te damos la bienvenida a Difusión Parlante. ¿Cómo va Ernesto Fontán? Muy buenas tardes, noches o días. Hay que ver cuando lo vemos esto.
Claro, hola, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bien, bien. Sí, tal cual, coincido con vos. Sí, Es una ¿no? película de amor que le hicimos con amor, mucho amor a Cuba. Hmm. Y se la queríamos regalar a ellos por este acto de solidaridad que hicieron en los años 90, 2000. Así que es eso, es una película de amor al prójimo. Sí. Tal cual, digamos, yo la empecé a ver para contextualizar un poco, ¿no? Quiero, antes de meterme de lleno en los 80, en el 86, cuando arranca todo esto, vos sos relativamente joven, digamos, creo que estamos todos en la misma edad. ¿Cómo nace en... 42. Bueno, pero, nada, parece 30, boludo. Yo tengo más canas que vos. ¿Cómo, primera pregunta, ¿cómo nace en vos la necesidad o la urgencia también de que decir, bueno, voy a empezar a hacer mi proyecto, voy a empezar a hacer esto que es mi ópera prima, y recalco, para los que no saben, ópera prima es el primer largometraje o producto de un director en este caso? ¿Qué fue lo que dijo en vos? Vamos a encarar por este lado y a tocar este tema, e inclusive hacer un documental y no una película, ¿no? Que por ahí como director algunos por ahí optan por la película y la ficción. ¿Cómo fue vos? ¿En Sí. qué momento te levantaste y dijiste, che, voy a encarar por acá? Fue más un proceso natural. Yo toda la vida me apasionó todo lo que es de los medios audiovisuales, la realización, el cine, la tele, laburo en los medios hace un montón de tiempo, pero siempre del lado técnico de la postproducción, soy montajista, editor. Entonces, medio que no tuve mi objetivo de, voy a hacer una película en algún momento de mi vida. Se fue dando, yo empecé a participar de un espacio que se llama EFAC, el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, y ahí sí desarrollo mis dos pasiones, que es la parte de política, militante, y la parte profesional, ¿no? Entonces hago todos los videos, la comunicación de las piezas audiovisuales del espacio, que tienen que ver mucho con la cultura y la fraternidad con Cuba y con los países de nuestra América. Hacemos muchas recitales virtuales en este momento con la pandemia, antes físicos. Y hablando de físicos, también creo que el germen de por qué nació la idea de la película fue un recital que hicimos con Silvio Rodríguez en Avellaneda en el año 2018. Lo organizamos desde nuestro espacio, con apoyo del municipio de Avellaneda, aprovechando que Silvio Rodríguez venía a tocar de gira. Lo convocamos para hacer un recital masivo y gratuito. Y fue maravilloso porque vinieron más de 100.000 personas, ¿viste? Fue para nosotros un espacio chiquito, traer a Silvio y que esa noche mágica nos llenó de honor y de ganas de hacer más cosas, ¿viste? Entonces de ahí fue que Paola Gallo Peláez, que es la presidenta de este espacio, amiga mía, dijo, bueno, ahora podemos pensar en hacer una película, en llevarlo a un documental, hacer algo que tenga que ver con la actividad que hacemos nosotros de solidaridad. Y ahí fue que empezamos como a ver qué temática tocar, ¿no? A mí me apasiona el género documental, es lo que más consumo, lo que más me gusta, me encanta aprender y conocer historias, eso es lo que más me gusta, por eso también el perfil fue más para ese lado. Y bueno, y ahí apareció la historia de Tarará, que fue medio casualidad, porque charlando con amigos cubanos que viven acá en Argentina, preguntándoles a ver qué historia para ellos era la más representativa de la solidaridad de Cuba con otros pueblos, porque tiene una larga tradición de envío de médicos o de ayuda humanitaria y todo. Y él, un amigo rey que trabaja en la embajada, nos dijo, para mí la de Tarará, creo que es como el ejemplo cabal de lo que fue la ayuda de Cuba a otros pueblos. Y ahí lo descubrimos, nosotros siendo partícipes de conocedores de la revolución. Yo me llamo Ernesto Che Guevara, o sea, vengo de una familia muy, muy relacionada con todo lo que es cubano, nunca la habíamos escuchado la historia de Tarará. Nos gustó tanto que lo usamos de título de la película por la sonoridad y la musicalidad que tiene, y ya empezamos a investigar ahí, en fines del 2018, y ya planear el viaje y la producción, ¿no? Pero nace ahí, no es que yo me levanté un día y dije quiero hacer una película, fue un proceso y se fue creciendo solo, y ahí me picó el bichito y ahora yo estoy haciendo guiones de otra, así que sí, voy a seguir con esto. Bueno, bien, felicitaciones porque el documental está, por lo menos a mí, humilde visualización, está muy bien. Bueno, sí, yo me emocioné un poco, Andy. Yo te soy sincero, Ernesto, yo soy medio reacio a los documentales, y Andy lo sabe. Yo cuando le dije, che, ¿qué onda esto? Andy me dijo, no sé, por ahí no te va a gustar. Hoy me levanté, te soy honesto, Pues ¿no? lo conozco. Me levanté, me preparé algo para desayunar, boludo, y dije, me quedó corto, boludo. Te soy sincero, como que quería seguir escuchando un poco más los protagonistas, y el tema del final, no voy a spoilear nada, pero encima la canción del final fue como, sí, no sé cómo, no sé, claro, sentí como que por ahí un poquito más. No, nada, sí, eso. Corto, qué sé yo. También quedó mucho material afuera, que mi idea es a largo plazo ir subiendo a YouTube el crudo y los material que no entró, porque hay entrevistas que quedaron íntegramente afuera, los testimonios que usé en la peli también súper compactados para que dure, que no sea un bodrio de 2 horas, sino que dure 70 minutos, ¿viste? Pero sí, le hicimos durar lo que tenía que durar, creo yo. Todo bien, todo bien.
Bueno, pero ahí me parece que también está un poco el truco de por qué funciona, no solamente la historia, sino lo que cuenta, sino cómo se cuenta. Porque como vos decís, está como muy cuidado eso. Sí, te quedás a veces con ganas de, che, bueno, pero pará que me hago un mate y seguimos hablando, no. Claro. Es Tal que cual. hay tanta historia también para hablar medio, porque pasan un montón de cosas, porque no solamente es la historia de los niños que se van a cuidar atrás, es todo el contexto que sucede en el medio, toda la Sí, situación política, económica, la disolución de la URSS, que de pronto Cuba se queda como, hola, soy Cuba, ahí, claro. Claro. También, solista. sí, la idea nuestra era hacer una película que sea, en cierta manera, también pedagógica para quien no conoce nada de Cuba. Entonces también yo me tuve que meter de lleno en contar, aunque sea en fragmentitos cortos, qué fue la caída de la Unión Soviética, cómo afectó eso a la economía cubana, que era su principal sostén económico, por qué a partir de los 90 se entra en una crisis profundísima Cuba, que se llamó después el periodo especial. Entonces, había que dar mucha información, aunque sea concreta y compacta, para no abrir 20.000 puertas y irnos por las ramas, sino contar un poquito de cada cosita, ubicar geográficamente qué es Tarará, que es una ciudad cerca de La Habana. Entonces esas cosas también teníamos que ir contándolas. Y también en paralelo, más allá de la historia principal, que es la de los chicos de Chernobyl que recibió Cuba, había muchas otras historias que me interesaba contar de por qué la prioridad en la salud y la formación de médicos con esa vocación solidaria, ¿viste? Qué fue la alfabetización y por qué hizo que, por ejemplo, Silvio Rodríguez sea más exigente con él mismo para después mostrárselo a la gente. Hay como cositas que también quería tocar, y no es que se habla solamente de los niños de Chernobyl, sino que como que flota todo el tiempo esta cosa de la fraternidad, de ayudar, ¿viste? De la solidaridad, y el trabajo médico. Había como muchas vertientes que teníamos que tocar. Así que es verdad, ¿no? Son como muchos temas en una misma película, pero creo que la sensación final es la misma, ¿no? De que es una película de amor al prójimo y de ayuda, más que nada. Entre todo ese abanico de personalidades que van pasando, que esto refuerza lo que dijo Andrés, se hace muy llevadero porque no te detenés en una personalidad, sino que vas Claro. tocando varios. Hay desde traductores, hay Mm, médicos, hay mm, poetas, hay sí. músicos, y entre ellos una personalidad que a mí me tocó, sobre todo en un momento que dice, ella, estoy hablando de Elaida Guevara, la hija del Che, Sí. donde ella menciona en un momento. Nada, spoiler alert, pero es muy chiquito, no es un No spoiler. Donde importa, ella, habla, habla. no, donde ella dice que se quiebra, que dice, yo tenía toda la vocación de ser doctora, fui a las zonas más recónditas de Cuba, Ah, tenía un medicamento y 3 niños. Y ahí se quiebra. sí. Claro, porque vos tenés que quedarte, decir, bueno, salvé una vida, pero tuve que Ah, elegir sobre dos. Contá un sí, poco cómo fue tu llegada con este ser hermoso, porque nada, en un momento sí, también cuenta, viste, que nada, no pudo ir a despedirse de Fidel porque ella tiene una educación militarizada, ¿no? Y que sí, era muy correcta. Y por ahí en ese sí. entonces sentía que tenía que haber violado esa correctividad, ¿no? E ir. Pero comentame un poco cómo fue tu llegada a Cuba y cómo fue Sí. tu llegada a esta personalidad tan importante y tan relevante de Cuba. Sí, la llegada a Cuba fue, como te decía, En avión. el trabajo de preproducción fue muy a las corridas, fueron 2 meses, porque el recital de Silvio Rodríguez de Avellaneda fue 28 de octubre del 2018, y el primer día de rodaje en Cuba fue el 1 de enero del 2019, que fue el mismo día que se cumplió el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Como que queríamos correr y llegar el día de los actos oficiales para también registrarlo y escuchar la palabra de Raúl Castro. Entonces, esa preproducción fue una locura en donde tuvimos tiempo para contactar algunos testimonios desde Argentina para Cuba y armar una cierta agenda, primera agenda muy bocetada de algunos testimonios. La principal fue de la historia relacionada con los chicos de Chernobyl, el director médico, los ucranianos, toda esta gente que estaba vinculada a ese plan, sí, la pudimos contactar acá. Y lo de Aleida fue muy loco porque yo soy muy amigo de María Santucho, que es una persona que aparece también en la película, es una argentina exiliada en Cuba desde la época de la dictadura, que allá tiene un centro cultural hermoso con un poeta que también está en la película, Víctor Casaus, que nada, hace unas actividades maravillosas y me facilitó algunos contactos como Roberto Fernández Retamar, que lo entrevistamos, el poeta. Y, y me pasó el teléfono del Centro de Estudios Che Guevara, que es el centro que manejan los hijos del Che, llevando la memoria de su padre y haciendo actividades literarias, y un centro que hace libros hermosos. Entonces María me pasó el teléfono para que contacte a alguno de los chicos a ver si podíamos entrevistar a los hijos del Che. Y estando ahí en Cuba,
también hay que aclarar que por el tema del bloqueo económico es muy difícil comunicarse por internet. O sea, vos mandás un mail a Cuba, te contestan en una semana, con suerte, ¿viste? Entonces, ese trabajo de preproducción fue complejo. Pero estando en Cuba se abrieron muchas puertas muy fácilmente. Como te digo, me pasó el teléfono del Centro de Estudios Che Guevara y yo llamé un día normal, así, arriba de la camioneta que nos íbamos moviendo de una ciudad a la otra, porque eran rodajes intensos, en poco tiempo y muchos kilómetros, de muchas provincias a otras, y llamé para hablar con alguno de los hijos del Che. Me atiende directamente Camilo, el hijo del Che, me dice, hola, sí, le conté la historia, quiero hacer una entrevista con alguno de ustedes. Dice, sí, venite mañana, porque mi hermana Leila es la que suele dar las entrevistas, él es más tímido, qué sé yo. Bueno, bárbaro, y ahí fue que fuimos al otro día a la casa, que fue la última casa que estuvo viviendo el Che Guevara ahí, para mí fue muy fuerte, imagínate yo, amante de la revolución, llamándome Ernesto, llegué a esa casa con esos muebles y ese lugar donde tiene como una atmósfera muy mágica, y la personalidad de Leida, como decías vos, tiene esa cosa encantadora de contar muchas anécdotas muy risueñas y por momentos también se quiebra porque tiene mucha emoción, y es como por ahí... Pensás que es contradictorio con su formación militar, muy Tal cual, por claro. ahí rígida, tendría que ser como cuidar sus sentimientos, y ella como que le sale naturalmente. Y las historias que contó, hay muchas que nos quedaron afuera, pero hablaba mucho de ese trabajo en África que la marcó a fuego, porque eran momentos tremendos de decisiones de vida o muerte y sin recursos, y en medio de aldeas, y en medio de lugares donde no había luz, no había nada. Y también su recuerdo sobre el padre y la falta de su padre, que la suplió un poco Fidel Castro, y ella lo trata como mi tío Fidel, habla con cariño muy fuerte y se emociona mucho. También hay que remarcar que Fidel Castro se había muerto hacía 2 años y estaba como muy fresca todavía la figura de él. En Cuba obviamente es muy potente, pero imagínate el vínculo familiar que tenía Leida con Fidel, era su padre. Entonces también cuando habla sobre él se quiebra. Sí. Quiero decir a todos que para que vean Tarará y presten atención a la anécdota que cuenta ella del día de su casamiento. Simplemente voy a decir eso. Miren Tarará. Sí, es linda. Es verdad. Y nos contó muchas más también, ¿viste? Muchas cosas que era como para morirse de risa. Fue una tarde hermosa ahí charlando con Aleida. Muy, muy risueña. Fue, creo que, la entrevista más cálida, más fluida, más natural que salió, porque fue una charla de una persona que puede ser tu tía, tu hermana, ¿viste? Es una mina hermosa. ¿Sabes qué? Algo que me parece también bueno en el documental es mostrar Cuba, pero por los cubanos. Algo Claro. que gente no nos pasa, porque nosotros tenemos la visión de los médicos cubanos. Esa la tenemos porque es imposible no verlo. Más lo que cuenta la película también, el hecho de que obviamente hay médicos cubanos en todos lados. Es genial. Y todos queremos ir a Cuba, ¿viste? Siempre hay un argentino y un cubano en algún lado. Sí, boludo. Pero viste que la medicina, Andy, ¿viste? ¿Te pasa algo? Decís, no, quiero ir a Cuba. No sé por qué automáticamente, sin saber uno, dice, che, ¿y en Cuba qué onda? ¿No? ¿Viste? Claro. ¿Qué pasa? Porque pero no tenemos el resto, no tenemos el resto de las cosas, el resto de la visión de la persona que vive en Cuba. Y tenemos una visión totalmente distinta, o tal vez medio yanquilandeada. Claro. Sí, yanquilandeada, claro. ¿Vos pensás que le falta eso también en el resto de la sociedad, de eso? Porque más o menos, si uno dice Chile, y más o menos uno tiene una imagen de Chile, tiene una imagen de Uruguay, de Brasil, pero de Cuba es como que tenés una imagen que puede ser totalmente distinta. Los aíslan, ¿viste? Sí. También nuestra acción de tratar de cuidar y respetar la verdad histórica, ¿no? Porque también acá las informaciones que llegan de Cuba son obviamente las del discurso hegemónico, ¿no? Y entonces era como tratar de... Mi prioridad era también no meter voz en off, locución, placas informativas. No quería como dar la información procesada con una visión, si bien la tenemos tomada sobre Cuba, no quería que salga de nosotros el mensaje, sino escuchar a ellos, ¿no? A los propios cubanos de su propia voz. Y en un momento del montaje sí surgió la idea de por ahí poner placas para que vayan orientando con información en texto o una locución pero era como, no, yo quiero que lo digan los cubanos, ¿viste? Porque el único argentino, más allá de María, que es mitad cubana, mitad argentina, María Santucho, después habla Atilio Borón, es el único argentino que lo necesitaba como para contextualizar geopolíticamente el momento de la caída de la Unión Soviética, que lo entrevisté acá en Argentina. El resto se grabó todo en Cuba. Y sí, es verdad que... Y también la obsesión que tenía Fidel Castro por formar médicos, y eso es lo que hizo fuerte a la salud y la medicina cubana, que tiene como está muy bien vista por el hecho de que Fidel siempre se obsesionó con el tema de que sea una
un país de ciencia, ¿no? Que sea, por eso hoy en día con el bloqueo inhumano que tienen y los problemas económicos siguen haciendo vacunas contra el COVID, tienen 2 vacunas, son uno de los pocos países, creo el único país del tercer mundo que tiene vacunas propias por el tema de la obsesión por cuidar la salud de la gente, ¿no? Así que Claro. eso es lo que quería mostrar también. ¿Sabes algo también que me llamó la atención, ¿no? De su pueblo, ¿no? De la lucha constante, que en eso también uno se siente identificado, ¿viste? Pero aún más en Cuba, con este bloqueo, ellos como que, a ver, están aislados por un lado, pero por otro lado son muy nacionalistas y se quieren, más allá de todos los bardos que deben tener dentro de la sociedad, pero se apoyan mucho, ¿no? Son muy unidos. Y acá, nosotros que tenemos acceso a internet, que podemos viajar, bueno, ahora no, pero bueno, ¿entendés? Nos atacamos a nosotros mismos. Y creo que en un discurso Fidel dijo, ¿no? Como que un pueblo esclavo o sumiso no es lo mismo al pueblo que yo quiero, que es revolucionario. O sea, la palabra revolución, ¿no? Es Cuba. Y sentís eso como que está bien. Lo negativo es estar aislados, pero por otro lado, fíjate, no me dan vacuna, yo lucho por la vacuna. No tengo medicamentos, los voy a crear. La educación mismo, y él en un momento creo que menciona, no quiero médicos que se queden en Cuba, quiero médicos por todo el mundo. O sea, ¿sentís que lo positivo, si se puede decir positivo, de este bloqueo es el crecimiento humano de su propia gente? Sí, sí, es así como vos decís. También es muy fuerte porque creo que eso, al estar bloqueados y asfixiados económicamente, y también en la película mostramos eso, de que hay documentos desclasificados que hablan justamente de esto. Los Estados Unidos lo que quieren es que el pueblo se rebele contra su propio gobierno al asfixiarlos y sacarle los recursos materiales y económicos, que se vio mucho también últimamente en las marchas del 11 de julio, también que salió mucha gente a quejarse por el tema de que en ese momento era un paralelismo con los 90, lo que está pasando ahora, que en los 90 estaba el periodo especial, donde no tenían la Unión Soviética como sostén, bueno, ahora no tienen el ingreso de las divisas por el turismo, por el tema de la pandemia, de un día para el otro se cierran las fronteras, no pueden hacer nada, y a su vez las últimas medidas de Trump antes de irse fue sacar 244 sanciones nuevas para Cuba, para endurecer más el bloqueo. Entonces están como cada vez más asfixiados y ese malestar obviamente se nota en la gente y es el objetivo de Estados Unidos para generar esto. Pero sí el duro de la gente, o sea, la gran mayoría, lo que noto es eso, que hay tiene como muy incorporado el nacionalismo y el amor a su patria a través de José Martí, que es un prócer de ellos, que lo nombran constantemente. O sea, es la figurita clave para cuando hablan de cualquier cosa sobre Cuba, siempre hablan de Martí y de su mensaje. Por eso la educación que dio la Revolución Cubana desde que triunfó en el 1 de enero del 59 fue priorizar todo el mensaje de José Martí, que era muy nacionalista, muy de amor a la patria, a la soberanía, a la independencia. Todos esos valores lo tienen muy incorporado todas estas generaciones post-revolución. Y eso es lo que los hace unirse y enfrentar cualquier dificultad, y tienen una larga historia de soportar cosas que no sé si cualquier país podría soportar, siendo un país tan chiquito, en el medio del Caribe, aislado de todo, es una isla, sin recursos naturales, porque nosotros acá tenemos ganadería, un montón de cosas que ellos no tienen, y tampoco tenemos un bloqueo como ellos, que el bloqueo está declarado de lesa humanidad porque es asesino, están matando gente, pero literal, o sea, no pueden comprar medicinas que matan gente. Así que lo que hace esas limitaciones que le imponen desde afuera también los hacen más unidos y afrontar cualquier problema, es verdad. Y en el caso de hablar con los ucranianos, ¿no? En verdad hablar con los ucranianos, ¿no? Los ucranio-cubanos, ya está. Claro, sí. Ellos mismos dicen que ya ¿cómo fue la recepción de su parte, ¿no? De pronto, estamos haciendo un documental sobre este caso. Hubo una buena predisposición, por lo menos los que salen ahí en el documental están predispuestos. Se les nota que quieren hablar, de hecho, y muestran fotos y todo, pero ¿hubo un límite tal vez marcado por ellos de hasta acá, porque es personal o no? No, al contrario, ellos no se dieron fotos, porque también eso quería hablar, de que nos costó mucho conseguir material de archivo por el hecho de que era una historia no muy conocida, no es que vos googleabas Tarará y te salían videos por todos lados, era muy complicado llegar al material de archivo, que por suerte pudimos conseguir del diario Granma de allá de Cuba, que nos dio algunas fotos, o algún que otro video de algún reportaje de algún medio internacional que fue a cubrir esa noticia en aquel momento, y conseguimos por ahí el informe, pero muy poco. Y sí, ellos fueron súper abiertos, ¿no? Porque también recuerdan con mucho amor toda esa época, la contaban y se emocionaban, y nos emocionaban a nosotros detrás de cámara, era muy fuerte el escuchar de su propia voz recuerdos de sus infancias que la recuerdan con mucho amor, porque ellos venían con un dolor tremendo de sus países, con enfermedades
zarpadas, o sea, casi de vida o muerte, ¿no? Y recuperarse en ese ámbito de amor fue recordarlo para ellos, era como recordar el mejor momento de su vida, el tema del cuidado no solo de salud, sino del cuidado humano, del contacto con gente extraña que tenían otro idioma, cuando llegan a un país diferente por cultura y por todo, desde el lenguaje era muy diferente, entonces crecer en ese ámbito de contención, con enfermeras, con traductoras que eran casi sus madres, ¿no? Era recordarlo con cariño. Y también pasaba que cada vez que terminábamos las notas, preguntábamos qué representaba Fidel Castro para ellos, porque era como el creador de este programa médico, y todos te hablaban con un amor como un padre lo trataban, ¿viste? Hablaban el protector que le salvó la vida literalmente, y eran muy emotivas las notas, sí, con los chicos ucranianos, y sí, obviamente muy abiertos, súper solidarios para contar sus historias, divinos. Este programa en Tarará fue del 90 al 2011. Vos que estuviste hace un tiempito, ¿me puedes contar qué está pasando? Si yo hoy voy a Tarará, ¿con qué me voy a encontrar? No, es totalmente diferente. Nos costó a nosotros entrar y grabar. Ahora está cerrado, es un lugar que se dedica solamente al turismo. Cuba, obviamente, desde el que tiene el bloqueo, en los 90 principalmente se priorizó el tema de explotar mucho los hoteles turísticos, las zonas turísticas. Y la de Tarará, al estar muy cerca de La Habana, que es una de las primeras playas, si vos querés meterte al mar, cerca de La Habana Vieja, te tenés que ir ahí a Tarará y se llaman las playas del Este. Son unas playas paradisíacas, hermosas y muy cerca del centro. Entonces todos los turistas europeos que van a Cuba paran obviamente en La Habana Vieja y si quieren a la playa, la primera que tenés son las de Tarará. Entonces ahora es un lugar medio cerrado y muy controlado, como que, no sé, a mí me costó un montón tratar de grabar la casa del Che ahí en Tarará, como que está muy cuidado que no usemos video, porque se priorizan, creo que cobran una entrada para entrar a la playa los europeos. Claro, está bien. Está cerrado. Y también las casitas estas están bastante abandonadas. Tened en cuenta que terminó en 2011 el programa médico y ahí como que se le dio mucha bola a explotar el turismo y estas casitas por ahí son más residenciales, más para alquiler de turismo. Sí, es otra historia, no tiene más que ver con la historia hermosa que contamos en la película. Sabés que, bueno, Mariano te decía de su emoción, vos me hablabas de emoción. ¿Qué pasó cuando la presentaste la película? Porque claramente debes decir, che, vengan amigos cubanos, vean esto. ¿Qué pasó ahí? Porque es claro, una cosa es que lo veamos nosotros, que Lanús, Quilmes, y se entere lo que pase y sepa la historia. Pero una persona que cubana, que vive ahí, que vivió esos momentos, que vivió esa situación, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue esa conexión? Muy loco, porque a los cubanos también les interesa mucho la mirada de la gente de afuera sobre ellos, ¿no? Y a mí todos me halagaban, mis amigos de allá de Cuba y la gente que no conozco que me mandaron mensajes, era que les interesa mucho la visión de un argentino sobre sus historias. Y valoran muchísimo el hecho de que cuentes historias que no se conocen, porque ellos por ahí la conocen, y no tanto, mismo en Cuba, la historia de los chicos de Chernobyl era como naturalizada, una cosa muy normal por la tradición que tienen de solidaridad. No se le da tanta importancia como acá, como una cosa épica que hicieron en el peor momento de la historia, recibir... Es común allá, el tipo es como... es más, como hasta cariñosamente decían, sí, los rusitos de Tarará, como los chicos, los peladitos que se metían en la playa, ¿viste? Como que no le daban esa importancia. Nosotros es un hecho sin precedentes, que se reciban 26.000 chicos durante 20 años y con un programa tan complejo como ese. Entonces el agradecimiento por contar la historia es muy, muy genuino, muy, muy amoroso, y también la gente del resto del mundo que vio la película, ya tenemos creo que más de 15.000 personas la están viendo, y es todos mensajes impresionantes de amor, y todos nos remarcan esto de que los emocionan, viste, que le toca una fibra íntima muy, muy linda, y nos sobrepasó, porque yo no pensé que iba a tener tanta repercusión hasta en la prensa. Estoy dando como 8 notas por día, es una locura. Vamos, Ernesto, vamos, vamos. Pero, entonces era como muy, muy loco hacer una primera película y que tenga esta repercusión y la cantidad de mensajes de amor para mí es maravilloso, no me puedo quejar. Ernesto, bueno, ya me dijiste que te pusieron el nombre por el Che. Contame un poco, no sé si tus padres vives, pero bueno, contá a tus familiares. Cuando vieron esta película, imagino que abrazo, llanto, es un quilombo, ¿no? Sí. La vieron, es más, antes de ayer en el cine, hicimos una proyección para la familia, los íntimos, en Avellaneda, en el Cine Wilde. Sí. Y sí, fuimos ahí, somos muy amigos del municipio, que siempre nos prestan las instalaciones para hacer cosas, actividades, así que... Y mi familia viven todos ahí, en Sarandí, en Avellaneda.
Nada, están chochos de la vida. Mi viejo es médico, pediatra, que toda la vida Mirá laburó vos. con la vocación social, en villas de emergencia. Mi vieja es psicóloga tengo 3 hermanas también y todos muy como politizados, nos interesa mucho la política. Y les dije, yo había hecho un preestreno de la peli en un ciclo de cine que se llama Semana ADN, de la Asociación de Documentalistas de Argentina, y se proyectó gratis durante 7 días por la plataforma del gobierno de la ciudad, Vivamos Cultura, la Secretaría de Cultura. Ahí fue que explotó y se vio en todos lados y le dije a mis viejos, por favor no la vean, véanla en el cine con nosotros porque quiero que sea... Es otra cosa verla en una Sí, compu que verla obvio. en el Sí. cine, en la sala oscura, ¿no? Y sí, se reemocionaron, nos agradecieron. Nada, tan chocha, mi familia chocha. Y yo crecí ahí, viste, rodeado de un ambiente muy politizado, qué sé Ujú. yo. Sí. Y Así que cómo, sí. entrando un poquito, pero un poquito en política, ¿viste? Porque viste que es un quilombo que no podemos hablar nada. Pero, a ver, Sí. tráeme similitudes, ¿no? Que encontraste allá, en Cuba, con lo que tenemos acá, ¿no? Y después, ¿qué diferencias notables vos decís, che, nos faltaría por ahí aprender de esto? ¿Por qué? Y ahí te me echo con esta pregunta, las críticas, ¿no? Porque por ahí algunos va a Sí, venir y decir, esto es una propaganda política sí, de... Y está bien, es que pasa, la grieta sí. es mundial, ¿no? Pero, primero, ¿qué notaste que hay allá que nos falta acá? Y segundo, ¿cómo te manejás vos, Ernesto, con las críticas? ¿Te metes en el quilombo? Porque si te gusta politizar por ahí, con Sí, respeto siempre se puede debatir. sí, Por ahí obvio, nosotros te obvio. chupa un huevo, ¿qué importa que me bardeen? Pero si es con altura, se Sí, puede debatir. Contame sí, eso, ¿qué sí. nos falta aprender a nosotros los argentinos de Cuba? ¿Y qué te pasa con los, entre comillas, haters de Ah, anti-Fidels? sí, lo que creo que tendríamos que tomar como ejemplo quizá es el tema de la solidaridad, ¿no? Porque nosotros tenemos como otra cabeza, otra concepción de las cuestiones materiales y allá en Cuba lo que nos decía mucho era esto de que el cubano no da lo que le sobra, sino que comparte lo poco que tiene y lo llevan a la práctica en el día a día, en lo natural. Yo acá noto que es un país solidario también, pero noto que se tiene muy en cuenta o se busca como un interés en la ayuda o el tema este de la limosna horizontal, ¿no? El que tiene le da al de abajo y allá en Cuba es como un poco más parejo y tiene que ver con ahí, es un país socialista, entonces tienen como esta cosa de la horizontalidad y que Ujú. se comparta todo entre pares y la distribución de la riqueza, la prioridad de equiparar las diferencias sociales. Me parece que eso, el punto de la solidaridad sin buscar un interés, creo que hay que aprenderlo un poco de ellos y de la prioridad que se le da a la ciencia, ¿no? De la salud, de la medicina, reforzar un poco más esos valores, no solo de hacer una medicina de élite, sino de una medicina más social, ¿no? Que se Ujú. piense más en la ayuda. Eh, y creo que eso. Después, respecto a los haters, a la gente que critica, no, yo no me meto en discusiones políticas con gente que por ahí agrede violentamente con Mm. insultos. Y por suerte con la peli no tuvimos, ¿no? Por ahí sí en el espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, que es el que integramos, cada tanto, si hacemos algún evento por YouTube, alguna Sale uno, transmisión ¿viste en ahí? vivo, aparece alguno, pero tratamos de no ir y confrontar porque es como una bola de nieve que no termina más y Claro. es ridículo, pero sí Ujú. cuando hay una charla eh, con nivel por ahí político, intelectual, Mm. donde se pueda discutir, intercambiar ideas, siempre estoy predispuesto. Ahora, Bueno. por ejemplo, después de ustedes tengo una nota con la CNN radio, así que ahí Epa, guarda, es como, no guarda, sé qué me van a preguntar, pero no voy a guarda. tratar de confrontar, por ejemplo. O sea, no quiero discutir, la idea es llevar a hablar de la película y contar la cuestión que tiene más que ver con el amor y la solidaridad y no las Claro. cuestiones extra cinematográficas, ¿Por qué no digamos. hablas Lo de que pasa es que política? tampoco, claro, No, eso no habla de mismo. política tú. Va, yo no entendí un mensaje político. Sí, igual Igual es inevitable, ¿eh? O sea, es llega un Sí, punto es inevitable. inevitable porque el cubano lo tiene adentro, ¿viste? Es una cosa Sí. mm, Y que es la aparte también, figura de él, que esto, lo otro. O sea, es inevitable entrar tal vez en ese tema, pero no, la película no va a eso. O sea, mm. claramente claro, no apunta a eso. Pasa que ya también están ahí en el sí aire, está, que y como que. ya el hecho de ver una sola imagen de Fidel Castro ya te Y del mete en un Che, lugar pará, donde, y del Che. claro, y del Che, imagínate, son como muy potentes esas imágenes, son íconos. Entonces, cualquier persona que no le guste la revolución o que tenga una idea por ahí distorsionada de lo que es realmente, porque afectado por los medios de comunicación, obviamente, o por una idea ideológica propia de no gustarle todo lo que es socialismo, me parece que ponerle una imagen del Che genera una cosa de choque y pensar, esto es una propaganda, un panfleto. Mi idea no era hacer un panfleto político, sino contar una historia de amor. Y inevitablemente hay que hablar de Fidel Castro, que fue el que creó esta historia de amor para mí. Entonces, había que mostrar eso y aparte a los entrevistados
les salía naturalmente hablar con mucho amor de Fidel. Estamos hablando con cubanos, obviamente, que lo aman a Fidel Castro, pero era inevitable no tocar ese tema, ¿no? Y hablar un poco de revolución y hablar un poco de todo lo que fue haciendo la revolución. Sí, es inevitable que sea una película un poco política, pero no política partidaria de contar o de llevar una bandera, sino queríamos contar una historia, ¿no? Bueno, también ahí, antes tal vez de preguntarte el tema de redes y todo eso, quería marcar una frase que hay en la película que es revolución, y revolución son los primeros 5 años, luego es Claro. discusión, y Sí. mucho, porque ya está, ya decir la revolución es como que el evento revolucionario, ya está. Claro, Después está claro. todo lo que es la formación de la nueva sociedad, ¿no? De cómo hacer las cosas, esta vez, como estaba diciendo, ¿no? Más horizontal, más equitativa. Se lo conoce como movimiento revolucionario, pero en verdad es el principio, el punto inicial, es la patada, tipo ese que hay que estar y que después la pelota cae y vemos dónde cae y vemos qué hace. Bueno, Ernesto, muchas gracias por sumarte. Espero No, por que favor. tengas buenas entrevistas. Esperemos haber hecho preguntas que tal vez en otras entrevistas no le hicieron. Es que vamos a ver la de CNN, boludo. Quiero ver esa, boludo. Después voy a seguir la CNN en español y a ver qué onda, Dale, a las boludo. 6 de la tarde. Dale. Sí. No, me sentí re cómodo, porque aparte, nunca se dan estas charlas informales, siempre son la pregunta clásica, no sé, ¿qué proyectos tenés a futuro? Y Porque tengo no que vieron la hablar. película, careta. Claro, Yo hoy claro. me levanté con todo el prejuicio del mundo y me encantó, boludo. O sea, y pará, yo también rescaté una frase que la tengo acá anotada. No me acuerdo, no soy un pelotudo, no noté quién lo dijo, pero bueno, la necesidad hace milagros y es cuando nace la creatividad. Fue como, Ah, sí. Es como verdad. que no tengo una verga con Gerardo, qué trabajar, pero lo puedo hacer. sí, Gerardo, Resumido, ¿no? el pelado, que es uno de los héroes, Sí, de no me los 5 héroes que acuerdo. estuvieron presos en Sí, Estados Unidos. sí. Un Pero bueno, fue fenómeno. Es como verdad, te obliga a ser creativo la necesidad. Es verdad. mal. Es como cuando no te hay que comer y haces un plato de polenta y le pones un montón de cosas. Claro. Sí, soy Masterchef, boludo. Sí. Igual aguante la polenta. Yo soy Mal, boludo, pero polenta con siempre. queso, con mucho queso. Bueno, ¿cómo y dónde podemos ver la película? Porque estamos hablando de la película, que esto y lo otro, que yo la vi en Sí, es Cinear, verdad. pero Sí, ¿dónde está decilo Tarará? por vos, claro. Sí. Tarará está hasta por 8 semanas, va a estar en la plataforma Cinear, ahí del Instituto de Cine, sale 90 pesos el ticket, pero si la quieren ver gratis, que la idea nuestra es que se vea, o sea, no paguen. Por ahora, hasta el 26 de septiembre está gratis en una plataforma que se llama VIX.com, B corta y latina X.com, que es un festival de cine mexicano que nos convocaron, así que ahí estamos participando. Se llama FICA, o sea, si entran a VIX.com hay un portal que dice FICA, del Festival Internacional de Cine de América, y ahí está gratis. Y después hay otra plataforma que tiene la película, pero también con un ticket que se llama Quinoa con K, quinoa.tv. Por Bien. ahora está en esos lugares. Después la idea va a ser como mostrarla en cines, estamos ahí en la agenda del Cine Gomón y los espacios Inca, y nada, actividades presenciales en cuanto Igual podamos. nada, si te descargas la aplicación, está al No, toque, para el otro lado, está ¿dónde? acá nomás. Ahí está. Sí, Bueno, muy bien. ahí está. Está nomás, está acá, está al toque, Sí, está ahí, está ahí nomás, la así que nada, vamos. Y acá abajo tienen las Nada. redes sociales, Ernesto-Fontán o @tarará la película también para que puedan seguir sus proyectos, ¿no? Si les gustó la forma de laburo de Ernesto, que seguramente por esto después mute y terminó haciendo películas de ciencia ficción de extraterrestres, boludo, nunca se sabe, boludo. Y boludo, qué No sé yo, creo, ahora. no puede pasar. ¿Qué sabes, boludo? O sea, ¿te gustó mucho este rol de realizar documentales? Como para decir, bueno, mi segundo proyecto va a ser un documental, o ya querés volar y vamos a divagar un poco más con algo ficción. O No, mix, capaz. Ficción no me atrae mucho, me encanta consumir ficción, pero prefiero siempre el género documental Ok. y ya estoy haciendo 2 guiones para otras películas documentales, así que por ahora tengo esa idea de seguir por este camino. ¿Vas Sí, a viajar? Me gusta. ¿Vas a viajar? Puede ser a México o a Uruguay, uno de los personajes. ¿Qué hay en es- Uruguay? Pará, una película debe tener un montón, pero de Mujica, ¿no? Lo guarda. Bueno, no, Bueno. el que elegí yo es de Juan Gelman, que es un poeta argentino que vivió mucho tiempo en México y Mirá. conoció a su nieta apropiada por la dictadura en Uruguay, o sea, tiene una historia política y poética que a mí me apasiona. Siempre en el quilombo, ¿no, Ernesto? Sí, Siempre me el gusta. bardo, boludo. Muy Me bien, gusta la está bien. política, qué sé yo, me gusta la política. Sí. Está bien. Y bueno, ¿quién vas a votar? No, mentira. Bueno, muchas gracias. Viste, ya entraron en el quilombo. Dale. Gracias, Ernesto. La verdad que Bueno. un placer conocerte, la verdad. Un placer charlar con vos. Bueno. Un saludo grande a todos los que estuvieron acá en Difusión Parlante viendo esta nota. Ya saben, Tarará es un hecho, es una realidad. Es una película muy linda, muy entretenida, documental, muy lindo, muy entretenido.
emocionante, vas a ver muchas caras. La verdad que es muy pasantista también y al final te vas a quedar con algo. Créeme que te vas a quedar con algo, vas a salir y decir, algo tengo que ayudar. ¿No te pasó eso, Andy? Como que decís, carajo, quiero ir a Cuba a ser médico, ¿no? Como que, carajo, quiero Yo ayudar acá en tirado algo. en mi cama, ¿qué hago yo? Claro, boludo, en un momento, Ernesto, sos un hijo de puta. En un momento sentís como, no estoy colaborando en nada. Viste, estoy acá tirado, desayunando, y digo como que, la No pasa pucha. nada. No somos muchos así, nos agarra fiaca y no nos dan ganas. Pero sí, queremos despertar el bichito de la gente que ayude, ¿no? Ahí Que va. siempre se puede, en el peor momento se puede, ahí lo demostró Cuba. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos viendo una vez más el tráiler. Si te quedó alguna duda, acá te mostramos de vuelta el tráiler de Tarará. Esto fue Difusión Parlante. Quédate acá en YouTube para más contenido. Muy pronto nos estamos viendo en vivo. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Ernesto. Chao. Tarará. Te voy a decir lo que me trae a la mente, tarará. That the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. Yo no podía ni levantarme de la cama, estaba sangrando. Los médicos ucranianos en Ucrania dijeron que ya tiene que morir. De un día para otro prácticamente desaparece la Unión Soviética. Tocamos fondo. Empezaba Cuba en los peores años de su economía. Yo salí de mi país donde estaba nevando y llego a Cuba que un calor. Esas enfermeras de Tarará eran las que estaban las 24 horas con ellos y cómo se pegaban ellos a las enfermeras y a los traductores, pero aquellos niños eran a llanto porque no se querían ir.